Gloria a Dios. Vamos a alabarle a nuestro Padre Celestial. 328 del himnario Poder del Evangelio. Munasinya maka Dios Hantu kuskiriwa Kapan marka maka Dios Tate ditaki Munasinya maka Dios Hantu kuskiriwa Kapan marka maka Dios Tate ditaki Ate sinyas kon Pangkacanya nakasay Bisanya nakasay putas Arkas kakimau Ate sinyas kon Pangkacanya nakasay Bisanya nakasay putas Arkas kakimau Ate Namuna sinyata tuku sirikiwa Yosana muna sinyata Uinya yataki Ate Namuna sinyata tuku sirikiwa Yosana muna sinyata Uinya yataki Ate sinyas kon Pangkacanya nakasay Bisanya nakasay putas Arkas kakimau Ate sinyas kon Pangkacanya nakasay Bisanya nakasay putas Arkas kakimau Samaya Ate sinyas Arkas kakimau Mayampi Ate sinyas utang Amén, gloria a Dios. Ahí al ladito 329 Acapachan sarna cañaca Ni autucuscani Dios tata Adivina yata yati Una pachca sarna cañaca Gloria a Dios. Acapachan sarna cañaca Ni autucuscani Dios tata Umakiw na yata yatista Kuna pachkan sarna kanyasa Akabachan Sarna kanyasa Diyaw tukuskan ni Diyos tata Umakiw na yata yatista Kuna pachkan sarna kanyasa Akanyakas kuya ng Keka Apalapal ka Kuya tawa Ijurus ka Lulus Ikata Umayang para Yung tata Akanyakas kuya ng Keka Apalapal ka Kuya tawa Ijurus ka Lulus Ikata Umayang para Yung tata Kau kirulang Nayang kalta Take kuna sampalangan Mantin Alam baca sa kabacasa Umalura ka makiw kata Kau kirulang nayakalta Take kuna sampalangan Alam baca sa kabacasa Manurat dapat istana Makanyakas ko yan Ang para markat ko yan Ichurus ka Lulus kita Umalang para Diyos tata Makanyakas ko yan Ang para markat ko yan
karurus kiuhata, kumanang parama Diyos kata. Kakanyahas koya raw Keka, Aparamar tuyatawa, Hichurus karurus kiuhata, Kumanang parama Diyos kata. Dios quiero churapjata mahilanaka cuyacananca cogen que te jatan de caseritana Iglesia Evangélica Bolívar Santiago del Redentor cogen que arunta taxmava chalwana cogen que te Pastor Romualdo Artabachi, Pastor Marco Cayoja, ancianos, diáconos, ministerios, como que iba sociedades, también era un tapta, ¿no? Y como que iba chalwana Etuna no gablita señane con ham deja acá tiempo de cuarentena con tana y genio que tantan de tasine con casuna, ¿no? Gablita señane utatuna no gapa Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 18 hasta el 20. Akam siu kauhitan hatatuna no gapa. Jesús asti hupanakal hakachasin hasiwa. Nayar churata wataki munanyaninya alah pachansa akapachansa. Taka akapachankir hakanakal yatir sarabham. Nayar arkit tukuyapham, bautizapham Dios aukina, Dios yopana, Dios koyan ahayun sutiparo. Yatichap harakim, take kontej nayah manakar yatiapsma, ukanaka pokanya, amtasip hapunim, nayah sapuro poniu humanakam piskta, akapachan tukusinyakan. Hay kam seu tatuna rabah chalwan, hilanak kulaganak. Kam sais monis tuko hilanak kulaganaka, kita titoha. Kiwa sampis kiwa sapur. Haniu kons hait kistut. Yu kamara kiwa arunakap yatiap ham stupi no. Punta yati chistu ukanak. Pero karokse últimamente ha. Haniu mayurus haitap kamat humanakam piskawas yu hilanak kuliganak no. Kun ham churos pasas tanaka tiempos de cuarentena kuana kamara kiwa haniwa proitan tanda kasinya. Ukam yan hut kipansa. Ukam punayman hut kipansa. Tatut hanipon armas nyanit hilanak kuliganak no. Pero kam pinsa amta si ponera kinyane hilanakat kulakanakat kaukir nagatahan yusal tap konagaro irkatanya yusaro no maira kinyan hopanakat tatur istap hanya iyausap hanya pataki hopanakat untap hanya pataki no mijatan por ejemplo aquí San Juan capítulo 1 versículo 40 hasta 42 cuando kaukir hilateja Andrés hupaja yusan o sea contej Jesucristo unihapkana primera vez hijatapkan koja sanwa Mesías corre hatap ta cosa no Cristo no ukasti hila par irpana ka kita Simon kar unyani senan no hay compeo sa bakisena hila na kasaroha tatur ir katanya no hay kom tatur na gabiati isto hila na kulakanaka jasti tatur siempre arcayane sirviñane y como requiwa con el tiempo se otras cuando ellos hanar más señale hila na kulakanak no compinsa Tatutha, may poniñani, que arcayane, sirviñani, y como requiwa, con el tiempo se otras cuando ellos hanar más señale, tilanak kulakanak, ¿no? Compinsa, tatutha, may poniñani, que acuoso no caja, saraj pansa sinan, ¿no? Yusahapach pansa sinan, taqueo chalwana, monagampe, y es una comunidad awaitana, y muy awaitana, tatus te vendis para hilanak kulakanak. Takpachi manunaka Saraska kiñani kunamasiptas imanunaka Nayak walikishtu ayusay maskitu kuylaskitu Chepachansa Sarakiñani usats urakiñani imanunaka Pirnaya Natikstumpi Arstawayah irmanunaka Así dice irmanunaka Orakeja chapinaka, ukamaraki hanwalinakaw achurapitam, ukatste pampankir kokanakan achunakapat mangkapkataha, sapul mangkanyamste humtimam pirakikatapkata, kunalakata lorotak tateja, ukalakar kutanyamkama, lakata o lakarukutata. Génesis 3, 18, 19. Ukamatix tits hermano nayak apayawayam hermano naka.
Hermano, chakispa, hermano, ya mariquisna, ya yo soy más que cuidasquito. Hasta luego, hermano. ¿Quién podemos tener si nuestro Señor Jesús está ahí con nosotros, acompañándonos día a día? Ahí está nuestro Señor. No lo dudes en ningún momento, querida hermana, querido hermano. No dudes que el Señor está, porque Él está ahí con sus hijos. Vivo por fe en mi Salvador. ¿Saben qué? No temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vivo por fe, vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Levanta las manos conmigo y habla con el Señor. Dile: Señor Jesús, hoy mi confianza está depositada en ti. Yo vivo por fe, oh Señor, fe en ti, en que tú estarás cuidándome y protegiéndome, en que tú estarás ahí en el momento difícil, en el momento de aflicción, en el momento de tristeza. Tú estarás ahí, Señor, consolando mi vida. Oh Señor, yo sé que tú estarás ahí cuando salgan lágrimas desconsoladas de mis ojos, Señor. Tú estarás ahí con tu tierno amor secando esas lágrimas. Yo sé que tú estarás ahí, Señor, cuando yo me encuentre postrado en cama con alguna enfermedad posiblemente, oh Señor. Tú estarás obrando en mi vida para tu gloria y honra, oh Señor Jesús. Hermanos y hermanas, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo han pasado esta semana? Por la voluntad de Dios, estoy una vez más en esta mañana visitándoles a sus casas para compartir la santa palabra de Dios.
¿Se acuerdan, hermanos, que domingo tras domingo les estoy compartiendo sobre la responsabilidad contraída por los cristianos? Así es que, ¿cuál es esa responsabilidad? La evangelización. Estamos hablando sobre la evangelización. El primer punto que hemos hablado sobre este asunto es ¿qué es la evangelización? Luego después hemos planteado la segunda pregunta, ¿por qué es necesaria la evangelización? Ahora, en esta mañana, vamos a plantearnos la tercera pregunta, que dice, ¿cómo hacer la proclamación del Evangelio? ¿Cómo hacer la proclamación del Evangelio? Está basada en estas referencias bíblicas, Juan 1:40-42, Hechos 8:27-35, Juan 4:39-42, Mateo 14:20-21 y el libro de Hechos capítulo 13 versículos 44-48. Entonces ustedes, hermanos, pueden buscar y leer esos pasajes bíblicos. Tenemos un versículo clave para aprender y estos versículos claves son para que podamos memorizar durante la semana. Dice así: este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41. Una vez más. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41. Muy bien. Leyendo la Biblia o estudiando la Biblia, hermanos y hermanas, podemos encontrar dos métodos de evangelización que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Dos métodos o formas de evangelizar, de presentar el Evangelio a nuestros semejantes. El primero se llama evangelismo personal o evangelizando personalmente. Consiste en la presentación del Evangelio de una persona a otra directamente, persona a persona. Usted va a ir proclamando el Evangelio. Bueno, esto es lo más sencillo y también, hermanos, siempre a lo largo del tiempo se ha utilizado y es el más efectivo, es más seguro. Cuando usted presenta el Evangelio a una persona, de seguro que esa persona, si está dispuesto a recibir a Jesucristo como Salvador personal, lo va a recibir, lo va a aceptar. Entonces, vamos a algunos ejemplos. ¿Qué dice la Biblia sobre el evangelismo personal? Veremos algunos ejemplos. Tenemos una referencia bíblica en San Juan capítulo 1, versículo 40 a 42, y dice de esta manera: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios bendiga la palabra de Dios. ¿Qué encontramos acá, hermanos? Acá encontramos una conversación personal. Andrés llevó a su hermano Pedro al encuentro de Jesús. Se da cuenta que Andrés le da noticias de Jesucristo a su hermano Pedro. Entonces lo lleva a los pies de Jesús. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una forma de presentar el Evangelio a nivel personal, de persona a persona. Otro ejemplo tenemos en Hechos capítulo 8, versículos 27 hasta 35. 8, 27 a 35. ¿Qué encontramos acá? Un encuentro personal. No voy a leer la palabra porque es un tanto larga, a no ser que podamos leer algunos. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué hermoso ejemplo, hermanos. Entonces, en este caso, vemos una conversación personal, un encuentro personal. Felipe encontró al etíope en el camino a su casa y le presenta el evangelio de Cristo. Entonces, a eso se llama evangelismo personal. También encontramos otro ejemplo en el evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 39 a 42. ¿Qué encontramos acá, hermanos? Encontramos un testimonio personal. La mujer samaritana habló claramente a sus vecinos después del encuentro personal que tuvo con Cristo. ¿Se acuerdan cómo es la historia, verdad? Así es que la mujer samaritana primeramente habla con Cristo. Y esta mujer, después de que ha sido convencido por el Señor Jesucristo, inmediatamente deja su cántaro en el pozo y corre a su pueblo a anunciar del Evangelio de Cristo. Dice: mira, he encontrado una persona que me ha dicho todo lo que era. ¿No será este el Cristo? Y todos sus vecinos, hermanos, o sus paisanos han salido del pueblo y han encontrado personalmente a Jesucristo, y ellos le creyeron y se convirtieron. Entonces, hermanos, a todo ese trabajo que una persona hace a otro, eso se llama evangelismo personal. Entonces, hermanos, nosotros en nuestros días también podemos cumplir o hacer ese trabajo. Esta es la más efectiva, ya les dije, en el trabajo de la evangelización que se hace en nuestras iglesias. ¿Qué clase de evangelización personal hacen las iglesias hoy en día? De seguro varios de ustedes han hecho o han participado en este trabajo. Testimonio a los familiares y amigos. Visitación de casa en casa. Las veces nosotros hemos ido golpeando de casa en casa y hemos ido a presentar el evangelio. Testimonio a los compañeros de trabajo o estudio. Eso lo puede hacer en el colegio, en la universidad, donde quiera que se encuentre la persona. Testimonio a las actividades deportivas. Testimonio a los mercados o ferias. Testimonio a los medios de transporte. Ahora, lo más común es, al menos en este tiempo de cuarentena, hacer la proclamación del evangelio o presentando el evangelio en redes sociales como el Facebook, Twitter, WhatsApp y otros. A través de eso, hermanos, también nosotros podemos presentar el evangelio. Una manera más utilizada en estos últimos tiempos ha sido Andrés en Acción. ¿Ha escuchado ha escuchado de esta forma? Andrés en Acción, así se llama el programa. ¿En qué consiste? Es una estrategia de evangelismo basado en la experiencia de Andrés en presentar el evangelio de Cristo a su hermano Simón Pedro, usado por el gran evangelista Billy Graham y Franklin Graham, que realmente de una manera efectiva lo han usado, hermanos, en sus grandes cruzadas de evangelismo. Bueno, ahora, ¿cómo hacer? Hermanos, yo estoy lanzando ya en la iglesia este tipo de estrategia para que cada uno de nosotros podamos hacer este trabajo mientras que estamos reuniéndonos en la casa. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, hermanos, vamos a escribir 5 nombres de personas conocidas. 5 nombres. ¿Y qué vamos a hacer por estos 5 nombres? Hermanos, vamos a orar por 3 personas, nombre por nombre, por 10 minutos cada noche. Hermanos, por 3 meses. O sea, por 3 meses podemos orar cada noche. Señor, oro por Mario, por María, qué sé yo, por Esteban, por Pedro. O sea, tenemos que tener 5 personas en la lista. Y cada noche oramos por ellos. ¿Para qué vamos a orar? Para que el Espíritu Santo le hable, le esté preparando su corazón para cuando nosotros tengamos la oportunidad de invitar a nuestra casa. Luego, hermanos, entonces ya les dije, tenemos que tener una tarjeta, algo como esta. Entonces, en esta tarjeta vamos a escribir el nombre de las 5 personas. El esposo puede tener una tarjeta, la esposa y los hijos. Cada una, entonces, tiene una tarjeta escrito con 5 nombres. Luego, después, hermanos, de repente alguna vez
salimos de la casa, entonces tenemos que buscar la amistad, saludar bien, oh señora, ¿cómo estás? O amigo, ¿qué tal? No sé cómo sabemos decir, entonces buscamos la amistad. Luego después, hermanos, antes de que se cumplan los 3 meses, faltando más o menos unas 3 semanas, va a haber una fecha indicada, unas 3 semanas para que se cumpla la fecha indicada, entonces usted tiene que invitar a su casa. Ahora estamos en reuniones de casa, una noche, puede ser el jueves por la noche, o puede ser este tiempo de culto virtual que tenemos en las redes sociales por media hora, a las 10:30, usted puede invitar. Si realmente Dios le habla, puede preparar un pequeño refrigerio, de repente un almuerzo, un cafecito, depende de usted. Entonces invita y luego esa persona va a escuchar el programa o la palabra. Y luego, hermanos, después, hermano, tiene que conversar con la persona. Tienes que preguntar, ¿estaría dispuesto a recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Y ahí tienes que presentar el plan de salvación. ¿Se acuerdan, hermano? Cada uno de ustedes debe comprar este libro que dice ¿Cómo conocer a Dios? Aquí está detallado cómo presentar el plan de salvación a nuestros semejantes. ¿Dónde lo va a encontrar? Dios mediante, en Cala. Cala tiene estos libros y esta es una herramienta muy importante, hermanos, para presentar el plan de salvación. Luego, hermanos, presentando el plan de salvación que contiene 4 pasos, entonces tiene que invitar a la casa para que participe en el culto, si es que se ha convertido. Entonces, cada semana venga a participar en su culto. Luego después, hermanos, ya después de un tiempito, de unas 2-3 semanas, urgentemente tiene que comenzar con la clase de discipulado usando este libro. Hermanos, este libro tenemos preparado para nuestra iglesia, 33 pasos hacia la madurez cristiana. Este libro es un guía de evangelismo, es un guía de discipulado para nuevos creyentes. Entonces aquí están todas las enseñanzas claves que un nuevo creyente, hermanos, tiene que aprender. Este libro tiene 3 unidades. En la primera unidad habla de los primeros pasos que el nuevo creyente tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Después tiene que aprender de la nueva creencia, de la doctrina, para que esté bien establecido. Que por lo menos, hermanos, con esta guía tienen que pasar durante un año, una noche o un día por semana. Entonces, 1 hora de reunión y luego después, hermanos, esa nueva persona realmente, hermanos, va a estar muy agradecido al Señor y va a estar muy contento de servir al Señor. Ahora, rapidito, hermanos, les haré recuerdo, aunque en una ocasión les he hablado de esto. A ver, ¿cómo presentar el plan de salvación? Aquí está, hemos dicho, para presentar el plan de salvación, presentamos 4 pasos. El primer paso, decimos, Dios tiene un propósito, quiere darle paz y vida porque le ama. Dios le ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es el primer paso. El segundo, pero amigo, amiga, hay un problema. ¿Qué es el problema? Dirán, estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La Biblia lo está explicando y la persona ya nos está prestando atención. Ahora presentamos el tercer paso. Pero amigo, amiga, no se ponga triste. No diga, entonces Dios no me va a querer porque ya estoy separado. Sino Dios ha provisto una solución. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, amigo, amiga, la solución está preparada. Depende de usted. Entonces, ya la persona a quien estamos hablando ya se va a dar de cuenta. Entonces, ahí presentamos el cuarto paso. Nuestra respuesta. Entonces, mira, si usted realmente siente recibir a Jesucristo,
debemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Usted tiene que recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, como yo lo he recibido hace varios años atrás. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 2. Esos 4 pasos que hemos presentado está acá. Entonces, al final le preguntamos, amigo, amiga, ¿estaría dispuesto usted a recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Y si Él dice que sí, entonces ya con mucho respeto le decimos, amigo, amiga, puedes arrodillarte en este momento. Y como nosotros, hermanos, los pastores, cuando alguien viene ya al altar por primera vez, le decimos que se arrodille, imponemos la mano, usted impone la mano y comienza a orar una pequeña oración de fe con Él. Y luego, ya después de esta oración, le vas a preguntar, amigo, amiga, ¿lo has dicho con todo tu corazón esta pequeña oración? Él te va a decir, sí que sí. Entonces, vos le dices, amigo, amiga, ahora ya eres hijo de Dios. Por esa pequeña oración de fe que has hecho a Dios, Dios te ha perdonado tus pecados, ya eres hijo de Dios. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Es que le abrazas ya a la persona, le dices, ahora hermano, ya eres hijo de Dios, ya somos hermanos en Cristo y yo te voy a ayudar, conmigo vamos a servir al Señor y yo en lo posible voy a indicarte qué es lo que tienes que hacer para servir al Señor. Entonces, desde ahí, hermano, tú eres un discipulador y tienes que guiar a esta nueva persona hasta que esté bien establecido. Por eso tienes que discipular después con este libro. Entonces, con todo ello, hermano querido, has logrado, has presentado realmente el plan de salvación y lo has hecho a través de este método del evangelismo personal. ¿Le parece difícil? No, ¿no es cierto? Parece sencillo. Solamente, hermano, tienes que adiestrarte a aprender todos los pasos, los 4 pasos más sus versículos. Entonces ya usted fácilmente lo va a presentar el evangelio a su amigo, a su amiga, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su condiscípulo de estudio, a todas las personas. Este libro siempre ha sido de gran utilidad para ello. Entonces, hermanos queridos, el evangelismo personal es el método que más se ha usado y sigue siendo eficiente. Ahora va a seguir siendo eficiente en este tiempo, hermanos, de cuarentena, de pandemia, que no vamos a podernos reunirnos muy pronto en la iglesia. Entonces, en la casa tenemos que cumplir con este trabajo de evangelismo. En la casa, desde la casa para afuera, para que nuestros vecinos, amigos, familiares realmente puedan conocer al Señor. Ahora, la segunda forma de evangelizar, o el segundo método de evangelizar que también la Biblia habla, es evangelismo masivo o evangelizando masivamente. Estos son métodos más abiertos, dirigidos a más cantidad de gente. O sea, pues se pueden hacer reuniones, por ejemplo, los grandes evangelistas, con Billy Graham, Luis Palau, hermano Pablo, Alberto Motesi, ¿dónde han hecho sus grandes campañas de evangelismo? En los estadios, ¿no ve? En los coliseos. Ahí lo han hecho y miles de gente han acudido y también miles y miles de personas se han convertido al Señor. Eso se llama evangelismo masivo. Entonces, ahora en la Biblia también, hermanos, encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículos 20 a 21, Jesucristo, hermanos, predicó ante una gran multitud. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesús predicando a 5,000 personas. Imagínense una gran cantidad y de esas personas, también muchas personas se han convertido al Señor. Eso se llama evangelismo masivo. Otro ejemplo, también Pedro, hermanos, predicó en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan, hermanos? En el día de Pentecostés a una gran multitud de personas. ¿Y cuántos se han convertido en su primera prédica? Hermanos, 3,000 personas se han convertido. Así es que, qué sé yo, tal vez en un tiempo de media hora o 40 minutos, 3,000 personas
se han convertido al Señor. ¡Qué felicidad!, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se están realizando cruzadas de evangelización, campañas en las iglesias locales, campañas denominacionales, campañas interdenominacionales. En este momento no podemos hacer eso, pero hermanos, por lo menos el evangelismo personal lo vamos a hacer. Y cuando todas las cosas pasen, probablemente hagamos una campaña a lo grande. Así es que, hermanos, en la Biblia podemos encontrar estas dos formas de proclamar el evangelio a nuestros semejantes: el evangelismo personal y el evangelismo masivo. ¿Le parece, hermanos, difícil esta tarea? Dios nos ha dado una tarea de proclamar el evangelio, así que sí o sí tenemos que hacerlo. Ahora es urgente de presentar el evangelio. Así que Dios nos ayude, hermanos. Apréndase y motívese y realmente tengamos el poder del Espíritu Santo para que podamos proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a personas que se desesperan, que están tristes, preocupados, especialmente en este tiempo. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Esto es lo que he podido compartirles en esta mañana. Permítanme orar, hermanos, para que Dios nos dé fuerza, poder, para que Dios nos ayude, nos motive para presentar el evangelio. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en este momento. Hemos presentado de qué maneras nosotros podemos presentar el evangelio a nuestros semejantes. Eso es nuestra misión, eso es nuestro deber. Hemos hablado de dos maneras: el evangelismo personal y el evangelismo masivo. Señor, en esta semana, ayúdanos a cumplir con eso, porque muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros semejantes, especialmente en este tiempo, algunos están preocupados y quieren escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje vivo, un mensaje que habla de Jesucristo. Ayúdanos a cumplir con esta tarea. Todo esto, Señor, te pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Buen días, hermanos, pastores, takenera kalwatan arontanixma, kamaraki chalwatana yuspagariani wa kauker himnario kala o campeoa yusaro alawañani. Número 61. Pagas mau sumayaw ki Mayar muna tamata Muna wawa Magkita miwaita Nayates biyan yataki Muna wawa Magkita miwaita Nayates biyan yataki Yus pagas mo por ang Cristo Mayar muna tamata Alas pacaru Purinya nama Humato kita Alas pacaru Purinya Humato kita Eugeniano Paz Seminario número 52. Cal. Consisita mi katasi Kristu agakata Ulas kamsi
bendiga el himno. Hasta pronto. ¡Ay! Ya va a ser las 12. Tengo que cocinar la comidita para mis guaguitas. También para el Anselmo. A ver, voy a ver qué hay. ¿Qué hay a ver en la cocina? Voy a preparar a ver qué hay. ¡Mamita, mamita! ¿Qué quieres, hijita? Mamita, ¿te acuerdas mi muñeca con vestido blanco grande? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está? Espera, hijita, un ratito estoy pensando. Ah, ya sé dónde está. Está en el sótano, allá abajo, ¿no ves? Allá abajo, donde el cuarto piso allá abajo. Ah, ya está, hijita. Pero está... No, hijita, espera. El sótano está oscuro. ¿Cómo vas a ir tan oscuro? Porque te vas a caer, hay cosas todavía que te pueden lastimar, cosas que ¡pum! Eso hay, ya hijita. No, sí, no, hijita. Ya anda a jugar con el Panchito, anda a jugar. ¡Panchito! La chica pelota. Jugaremos con la pelota. No, pero yo quiero jugar con mi muñeca, no parece. Voy a ir a buscar al sótano, ¿vamos? No, Ya pues, vamos. está oscuro. Yo no tengo miedo, yo voy a ir a buscar. No le vas a decir nada al papá, ¿ya? Nunca. ¡Josefa! ¡Ay, no! La Josefa se ha ido al mercado. Los chicos, ¿dónde estarán? ¡Pancarita! Esta chica no parece. Ir a buscarle, che, no parece esta chica. Por ahí se sale afuera. La anterior se había salido. Ir a buscar a esta chica. ¡Pancarita! 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 No sé dónde estoy, me he perdido. Está todo oscuro y escucho cosas raras. No debería venir al sótano. No parece mi muñeco, yo no sé dónde está. ¡Pancarita! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Papita! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás? Mira, esta chica al sótano sabía entrar tan oscuro. Hijita, ¿qué estás haciendo aquí? Me vengo a buscar mi muñeca, papito. Pero oscuro estás aquí, hijita, peligrosas. ¿Cómo vas a entrar pues aquí? Vamos, arriba. Ya no llores, hijita. Es que me ha dado miedo cuando me he perdido. Y también conozco una historia de alguien que se ha perdido. Sí, papi, contanos. Había escuchado noche, toda la noche. Ya, la historia comienza así. En la Biblia nos cuentan que vio un pastor. Ese pastor tenía 100 ovejas, a las cuales amaba mucho y las llamaba por su nombre. Por la noche llevaba a todas sus ovejas a descansar y cuidarlas. Pero había una ovejita muy traviesa. Esa ovejita traviesa se quedaba a jugar y a comer pasto. Era muy traviesa, papito. Sí, Y se quedó a comer mucho pasto. ¿Qué se llamaba la ovejita, papito? esa ovejita, no sé, hijita. ¿Qué ha pasado, papito? Esa noche ya hacía frío y estaba por llover. Y la ovejita tenía miedo porque ya no sabía cómo volver a su casa. Entonces vino el lobo. El lobo quería comérselo a la ovejita. ¡Ay, papito! ¡Esa es la comida! La ovejita, escúchame pues. Esta noche el pastor se había dado cuenta que le faltaba una oveja y ha salido por
en la noche a buscar a su ovejita y la encontró llorando, temblando de frío, y la rescató del lobo. La estrechó entre sus brazos y se llevó a la ovejita a su baño y festejó haber encontrado a su ovejita. ¡Ay, qué linda historia, papito! Y así, hijita, el pastor encontró a su ovejita. ¡Ay, papito! Yo soy como esa ovejita desobediente, papito. Sí, hijita, tu mamá te ha dicho no vas a ir ahí y te has ido a perder, hijita. No tienes que desobedecer. Yo, papito, nunca más voy a desobedecer. Nosotros somos ovejas del Señor y también tenemos que obedecer. Hay muchas ovejitas perdidas a las cuales tenemos que contar del Evangelio también, hijita. Muy bien, papito. Ya no voy a desobedecer. Ahora estoy muy cansada. ¿Puedo ir a mi cuarto con el Panchito? Sí, hijita, anda nomás. Yo, papito. Vamos, Panchito. ¿De dónde llegas tan cansada, mujer? Del mercado, San Anselmo. Esa le eché un ratito a comprar. Ahora que me acuerdo. Hoy día no te toca salir, mujer. ¿Por qué has salido? Esta mujer bien desobediente es. Pero iba a comprar, pues como no me faltaba para hacer el ahogadito. Pero somos cristianos, pues tenemos que ser luz. Nosotros no podemos desobedecer a las autoridades. ¿Cómo vas a salir? Anselmo, perdóname, pues, Anselmo. No te enojes, Anselmo. Mejor nos cochuchitaremos, pues. Esos cochos de antiguos, Anselmo, ¿ya? Ya, a ver, ¿cuál coche quieres cantar, mujer? Ay, me acuerdo pues, desde que era guaguita. Eso nos cantaremos en cocho, si Jehová es mi pastor. Eso nos cochuchitaremos, Anselmo. Ya pues cantaremos. 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, Él me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, Él me pastoreará. Aleluya. Aleluya, Aleluya. aleluya, Aleluya. aleluya, Aleluya.